to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio de Factor Desconocido. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en vivo, o bien posteriormente en donde ustedes quieran y puedan escucharnos. A nombre de Arturo León, pues les doy la más cordial bienvenida, un servidor Rafael Álvarez. Arturo en estos momentos por causas de fuerza mayor, por otros compromisos profesionales, desafortunadamente no alcanzó a llegar aquí a la estación. Sin embargo, pues estamos aquí con todas las ganas y todo el ánimo para tocar varios temas relacionados con lo que ahora llamamos misterio y darle continuidad a los temas que estuvimos comentando la semana pasada. Antes que nada, quiero hacer una recapitulación del episodio anterior para aquellos que pues no pudieron acompañarnos, no pudieron escucharnos o vernos de la emisión pasada. Estuvimos hablando de dos temas muy interesantes. Uno es el caso UMO, UMMO, de una supuesta raza de seres extraterrestres que desde los años 50 arribaron a nuestro planeta y que a partir de ahí han hecho una serie de contactos, sobre todo en países de Europa y algunos lugares de América y de otras partes del mundo. Estuvimos hablando de los orígenes de este caso, desde cómo fue que empezaron a contactar a distintas personas, de qué manera los contactaron, etcétera. Y el segundo tema, que también le vamos a dar continuidad en esta ocasión, está relacionado con la parte esotérica, oculta, de lo que algunos le llaman inclusive ocultismo nazi. Recuerden que la vez pasada estuvimos hablando acerca de pues una guerra que se llama la Guerra de los Pingüinos, o la denominada Guerra de los Pingüinos, o Antártida 1947. A partir de ahí estuvimos tocando varios temas de tecnologías que fueron usadas por el régimen nazi y que bien pudieron haberle dado un conducto, un destino diferente a la Segunda Guerra. Sin embargo, no fue así, aunque sí existen multitud de evidencias de toda la tecnología que desarrollaron y que está de cierta manera engarzada, unida a este tema del esoterismo o del ocultismo nazi, que también vamos a tocar ahora en esta ocasión. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio al primer tema, a la continuación del primer tema del caso UMO. UMO, pues es el nombre de un planeta del que procede una civilización que habría contactado, como ya dijimos, con distintas personas a partir de 1950, que fue cuando llegaron por primera vez a la Tierra, y fue hasta 1966 cuando empezaron a establecer correspondencia a través de cartas en aquel entonces y de distintos documentos que le fueron enviados a personas que fundamentalmente estaban situadas en España y en Francia. Estos seres, los humitas, ellos se describen a sí mismos como de tipo humanoide, de aspecto nórdico. Aquí en pantalla estamos viendo pues un ejemplo de una de las cartas que supuestamente pues llegaron a poder de varios investigadores por allá de la década de los 60s y 70s. Se contabilizaron más de 1500 páginas. Como ustedes pueden ver en pantalla,
no eran notas caligrafiadas, eran notas más bien escritas a máquina, porque, entre otras cosas, los sumitas argumentaron de que, o los supuestos sumitas más bien, que como ellos tenían ciertos problemas como para escribir, se les complicaba, entonces contrataban incluso personas, humanos, según dijeron, que eran los que transcribían todos sus comunicados, así como podemos ver aquí en esta carta sellada. Fundamentalmente se comunicaban en idioma castellano o español, aunque también tengo entendido que en francés y hasta en inglés, según me parece. Y bueno, pues ese es el ejemplo de una de las cartas. Sin embargo, por ahí de 1993, como lo mencionamos la vez pasada, un investigador y parapsicólogo de nombre José Luis Jordán Peña, pues se confesó como el autor o el supuesto autor de todos estos comunicados, y pues se hizo un escándalo a nivel mundial para los que estaban involucrados en este tipo de estudios y de investigaciones. Trascendió incluso a la opinión pública a nivel masivo, y obviamente se aprovechó este escándalo como para desacreditar buena parte del fenómeno OVNI y de otras investigaciones y de otros investigadores. A decir verdad, pues se han dado muchas explicaciones. No todo lo que José Luis Jordán Peña se atribuyó fue de su autoría. Se demostró también que muchos de los documentos y de las fotografías y de las evidencias que se tenían no fueron de la autoría de José Luis. Hasta la fecha todavía hay mucha polémica acerca de esto. Se habló incluso de que había habido una posible infiltración pues de organismos de inteligencia pues a nivel Europa y a nivel Estados Unidos y hasta Rusia, supuestamente podría haber estado involucrada. Por otro lado, también se argumentó que pudo haber sido infiltrado el núcleo inicial de gente contactada por estos supuestos sumitas, por gobiernos de las superpotencias del mundo, pues ahora sí que para traer agua a su molino, ya sea para desacreditar el fenómeno como tal en general, el fenómeno OVNI, o bien para confundir, para sembrar dudas, etcétera, ¿no? O bien para llevar a cabo una agenda oculta, pues de intereses oscuros, por decirlo de alguna forma. Como les digo, hasta la fecha el caso sigue generando polémica. Al día de hoy tenemos noticias de que un grupo de aproximadamente 100 personas, o poco más de 100 personas, que viven principalmente en España y en Francia, también han estado recibiendo mensajes desde hace unos 3 años para acá. Estos mensajes ahora por medios electrónicos, por correo electrónico, por Twitter, etcétera, se han difundido a través de un canal de YouTube en particular, que es el canal de Mundo Desconocido, a cargo del investigador José Luis Camacho, que bueno, tiene por lo menos unos 20 años en el medio de la investigación de este tipo de temas, y que es el que ha dado a conocer de manera masiva a través de su canal de YouTube de Mundo Desconocido estos mensajes nuevos de los supuestos sumitas. Digamos que para dar cierto beneficio de la duda, porque obviamente esto causa polémica tanto a favor como en contra, los nuevos mensajes tienen hasta cierto punto algún tipo de lógica y consonancia con lo expuesto por otros investigadores y también hasta por analistas del mundo geopolítico o de la geopolítica, entre los que se encuentran, por mencionarles algunos, el autor ruso Daniel Stulin. Y bueno, si ya nos vamos incluso al mundo ya de la geopolítica, también podrían tener cierta consonancia con lo que nos viene a decir el doctor Alfredo Jalife. Aquellos de ustedes que no hayan tenido oportunidad de conocer los trabajos de geopolítica del doctor Jalife y de Daniel Stulin, los invito a que busquen en internet, busquen también en las librerías. Hay libros muy interesantes de ambos autores que nos hablan, ojo, no del fenómeno OVNI, nos hablan de geopolítica, que en consonancia con lo que dicen los mensajes de los supuestos sumitas, hay ciertos puntos en donde concuerdan de estos mensajes. Los sumitas nos han venido a decir
de que hay existencia de ciertas razas que ellos mencionan como amorales, entre las que se encuentran los llamados reptilianos o seres de origen reptil, cuya morfología es parecida a los reptiles, quienes dominan y esclavizan a la humanidad desde hace mucho tiempo y que actúan a través de operadores a nivel político, económico y de otros ámbitos, financiero también, que son humanos, pero que están al servicio de estos de estos seres llamados reptilianos, de las razas amorales. Los sumitas literalmente dicen que estos seres pretenden organizar el futuro de la Tierra de manera moralmente repulsiva y que estos actos se podrían considerar como delitos contra la humanidad. Asimismo nos han dicho que hay otras razas que no son negativas o que no son oscuras, por llamarlas de alguna forma, que tienen la imposibilidad de poder intervenir directamente y contrarrestar los efectos perniciosos de estas razas amorales, debido a que estas razas de estos seres amorales pues han mantenido acuerdos, pactos desde hace mucho tiempo con las élites que dominan el mundo y recientemente pues con los gobiernos de las grandes superpotencias. Obviamente estos pactos pues en la oscuridad de la luz pública no se dan a conocer evidentemente, y que por ello las razas que son benéficas o que no son amorales no pueden intervenir porque bueno, pues ya los líderes o supuestos líderes de la Tierra, de la raza humana, pues han ya dado su consentimiento expreso para que vengan aquí a hacer pues cierto tipo de actividades perniciosas. También los sumitas, y aquí es la parte en donde vienen este mensaje a tener cierta consonancia con lo que nos dice el doctor Jalife, Daniel Stulin y otros autores de geopolítica, han dado datos exactos sobre la inequidad de la distribución de la riqueza en la Tierra. Nos dicen concretamente que solo el 0.096% de habitantes de los Estados Unidos detentan hasta más de la cuarta parte de la riqueza de ese país, de los Estados Unidos nada más, y que son dueños de la riqueza de más de la mitad de lo que se produce o de lo que existe a nivel económico en todo el planeta. Y que todos estos seres trabajan, como ya comenté, desde las sombras, porque obviamente pues a ellos lo que les conviene es el anonimato, según lo que nos han dicho, a través de 4 ámbitos con sus testaferros humanos, que son las finanzas, la energía, la salud y las comunicaciones. Obviamente el control de estos 4 ámbitos les garantiza el poder para esclavizar a la raza humana. Y dicen que el mayor problema que tiene actualmente la humanidad es la manipulación económica que está efectuada por todos estos seres y por los humanos que les sirven, y que al final de cuentas la agenda de lo que se trata esto es el control de la población humana en un régimen esclavista para controlar la pobreza y dominar a la raza humana. ¿En qué se parece el mensaje de estos supuestos sumitas con los estudios de reconocidos analistas geopolíticos? Pues la coincidencia que yo le veo, obviamente este es mi punto personal de vista, es de que todo esto nos está llevando a un colapso económico, y no es por el ánimo de ser catastrofista, ni por decir de que nos va a ir muy mal, o que estamos en un apocalipsis o algo así. Es porque simplemente por lógica el modelo económico vigente ya no da para más. Hay algo que los financieros le llaman mercado de derivados, que es toda una burbuja que se está creando sobre dinero que prácticamente no existe, es simplemente puro dinero especulativo. Entonces todo esto nos está llevando a un punto de crisis en donde las economías del mundo ya no pueden sostenerse. Entonces el mensaje humita, y lo que nos dice por ejemplo un escritor renombrado como Daniel Stulin, que nuevamente invito yo a todas nuestras amigas y amigos a que lo lean, a que lo escuchen en internet,
es que muy probablemente a partir de ya y por lo que resta de este año y del año siguiente, pues se está gestando ya una crisis económica mundial sin precedentes, y que entonces esto nos va a ocasionar una serie de problemas que obviamente pueden evitarse siempre y cuando tomemos ciertas previsiones. Sin embargo, todo apunta a que esta realidad económica pues ya nos rebasó, y que entonces debemos de estar preparados, al menos informados, para lo que pueda venir. Entonces, aquí hay una parte del mensaje Humita que también da pie a pensar de que hay otras teorías en donde nos dicen que no necesariamente son extraterrestres, que bien pudieran ser un grupo de hackers de muy alta especialidad, que tienen acceso a mucha información que está oculta de la opinión pública, y que nos están advirtiendo bajo la máscara de seres extraterrestres de una situación que se nos viene, que se nos va a presentar. Como les digo, el caso Humo es muy polémico, da pie para muchas conjeturas, para muchas hipótesis, para muchas teorías. Yo lo que les vengo aquí a explicar es parte de los mensajes que han dado a conocer de unos 3 años para acá, como les digo, fundamentalmente a través del canal de Mundo Desconocido en YouTube, de José Luis Camacho. Los mismos humitas nos sugieren que para prevenir que a nosotros y a nuestras familias, a nuestro círculo inmediato, tengamos problemas graves cuando la economía colapse, pues nos invitan a 1, estar informados; 2, informar a los demás; 3, anticiparnos en la medida de lo posible; y 4, desenmascarar pues los engaños que la élite que domina el mundo pues está cometiendo a nivel masivo, como les digo, fundamentalmente a través de la economía, de las finanzas, etcétera, ¿no? Y hay un quinto punto que nos invitan a que como humanos pidamos ayuda de manera masiva, porque si hay una masa crítica de seres humanos que están en contra, que se rebelan en contra de este nuevo orden mundial, pues que entonces ahí sí pudiera ser que haya seres que nos ayuden, que puedan colaborar en beneficio de la humanidad. Yo los invito a todos ustedes a que tomen esto de manera deportiva. Yo no estoy diciendo que ya esto es lo que va a suceder, simplemente les traigo la versión de lo que nos están diciendo estos supuestos humitas, que tiene cierta consonancia con lo que varios expertos especialistas a nivel mundial nos han estado previniendo ya desde hace un buen rato. Ahora, es obvio que, pues como dice el refrán popular mexicano, ¿no?, cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, pues si ya nos están diciendo de varias fuentes que nos prevengamos, que estemos informados, que no nos creamos todo lo que aparezca en los medios masivos, que demos el beneficio de la duda tanto a favor o en contra de lo que se nos presente. Bueno, pues yo creo que es de sabios mantenernos así, alerta e informados. ¿Cuáles son las probabilidades para que un evento de una catástrofe económica se nos presente? Pues de acuerdo al mensaje Humita nos dice que antes de julio del 2019 la probabilidad es de un 8%, y antes de abril del 2021 de un 50%, y ya para diciembre del 2022 del 92%. Es decir, tenemos una ventana de oportunidad de 3 años para irnos preparando de a poco, lo mejor que podamos. Obviamente, pues esto de acuerdo al mensaje Humita, de acuerdo a lo que nos dicen expertos y analistas geopolíticos. Si bien no se ha precisado una fecha exacta, pero sí nos previenen de que tengamos en cuenta esta situación. Ahora, sobre el papel que la élite mundial tiene en este escenario, los humitas dicen que a esta élite no le importa, porque son esta misma élite quienes propiciarán el colapso. Entonces, bueno, pues nos invitan, ya para finalizar con este tema, ustedes nos podrán decir, los que nos ven y escuchan, bueno, ya me dijiste que puede haber una catástrofe y que hay varias fuentes fidedignas o relativamente fidedignas
que no necesariamente de origen extraterrestre te están previniendo de un problema. Ahora ustedes nos dirán, bueno, la pregunta lógica es, ¿y cómo lo prevengo? ¿Cómo yo puedo hacer para que en mí mismo y en mi círculo inmediato prevenir en la medida de lo posible? Punto número 1, nos invitan a no endeudarnos. Suena hasta lógico, manejar bien los créditos, manejar bien nuestras finanzas o lo mejor posible. Punto número 2, a que si en nuestras posibilidades está venir a vivir a ciudades medianas o ciudades pequeñas o pueblos, barrios pequeños en donde tengamos acceso a fuentes de agua y a una fuente de energía renovable como lo puede ser la energía solar o la energía del viento, la eólica o la energía del agua, que lo hagamos. Que aseguremos también invirtiendo en propiedades, si es que esto nos es posible, es decir, que la tierra, pues esa nunca nos va a dejar solos, que tengamos un espacio para que inclusive si tenemos la posibilidad de cultivar o aprender a cultivar nuestros propios alimentos, lo hagamos, que aprendamos a vivir con lo indispensable, no derrochando, y que si tenemos muchos recursos económicos, que aprendamos a compartirlos y a ser solidarios con los demás, y aunque no los tengamos, que también seamos solidarios con los demás, que aprendamos a vivir en comunidad, más allá de nuestra familia, que aprendamos a vivir de manera solidaria con otras personas. Esto es en términos generales la invitación. Si ven lo que nos dicen, hasta suena lógico. No necesitamos que vengan seres extraterrestres, si es que vienen, a decirnos algo que pues hasta la lógica nos invita a reflexionar lo que yo les estoy diciendo. Si ven, no nos sugieren cosas descabelladas, al contrario, nos invitan a vivir como se vivía antes en comunidad. Y bueno, en países como México, en donde afortunadamente tenemos comunidades indígenas todavía vivas, hay otros países también de América Latina como Bolivia, Perú, donde sucede también esto, Brasil, etcétera. Pues yo también, esto ya es una invitación personal, ¿no? Que conozcamos también la forma en la que todas estas culturas han sobrevivido a lo largo de miles de años y que aprendamos de estas culturas, de cómo le han hecho para sobrevivir, porque yo creo que hay muchas cosas muy sanas, muy loables de todas estas culturas y civilizaciones que podemos aprender en beneficio nuestro. ¿Quién nos iba a decir que quizás lo más moderno, lo más novedoso, sea regresar al pasado, a darle su lugar a todas estas civilizaciones y culturas tan antiguas y por bien de todos nosotros? Bueno, pues para dar paso al siguiente tema, me parece que tenemos que dar ya pie a una breve pausa y pues continuamos con Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Crónicas de la Verdad. Crónicas de la Verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la Verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la Verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la Verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. ¿Qué dirías en voz alta de lo que sucede en Querétaro? Estoy harto del tráfico. Mucha inseguridad. Me encanta Querétaro. Ya somos muchos. Su comida buenísima. Querétaro, que me entierren aquí. Porque lo importante es expresar en voz alta, con Guillermo González e invitados. Los mejores analistas de Querétaro, hablando de los temas que a ti te interesan, de una manera ágil, sencilla, directa e informada. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. La expresión libre está en voz alta. En voz alta. Por SM Radio. Contenido inteligente.
Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Muy bien, pues continuamos en esta segunda parte de Factor Desconocido del episodio del día de hoy. Ya nada más para cerrar el tema de los humitas y de invitarlos nuevamente a que si se les despertó la curiosidad a todos aquellos que nos están viendo o escuchando, pues que puedan investigar. Hay muchos libros, muchos videos, hay varias investigaciones de distintas personas desde hace muchos años que han hablado acerca de estos temas. Recientemente, como les dije, se ha estado difundiendo este tipo de información a través del canal de Mundo Desconocido. Yo los invito a que lo tomen nuevamente de manera deportiva. Bien pudiera ser, algunos dicen, que estos mensajes pues no sean ciertos y que simplemente se hayan utilizado como para jalar pues views o likes a través de redes sociales, ¿no? Hay otras personas que dicen que no, que los mensajes sí son auténticos y que hay que darles pues el beneficio de la duda, o bien hay que comenzar a tomarnos muy seriamente lo que nos dicen. Pues yo ya les presenté un resumen muy concreto acerca de lo último que nos han estado comentando, y bueno, pues ya queda en cada uno de nosotros forjar criterio e investigar si es que nos interesó el tema. A continuación vamos a dar una semblanza de la continuación del segundo tema que vimos la semana pasada, que nos habla acerca de las tecnologías que utilizaron los nazis, el régimen nazi, poco antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. El tema vimos que pues sí le interesó a mucha gente por los comentarios que estuvimos recibiendo a través de Facebook y de otras redes sociales. Queremos ahora, o quiero yo ahora abordar lo que le llamaban en el régimen nazi las Wunderwaffen, que significa las armas maravillosas o milagrosas, que fue un término que se asignó durante la Segunda Guerra Mundial por el Ministerio de Propaganda nazi a unas superarmas revolucionarias que estaban siendo desarrolladas por los laboratorios y por los investigadores más avanzados de la época. Estas armas se dice que hipotéticamente podrían haber cambiado el curso de la guerra y darían la victoria final a la Alemania nazi. Aquí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, un ejemplo de un cañón que era autopropulsado, que bueno, pues no había necesidad de que lo pilotara alguien, de que lo manejara alguien. Era un cañón que podía ser dirigido a distancia y que servía para poder derribar aviones, incluso a distancias muy grandes. También se desarrollaron submarinos, como lo que hablamos la semana pasada de la clase 21, con motores eléctricos y diésel, que se construyeron más de 100 de esos submarinos.
Aquí estamos viendo, por ejemplo, en pantalla un ejemplo de un tanque pesado, que es un Panzer 8 de 180 toneladas, que según tengo entendido ha sido hasta la fecha el tanque más pesado que se ha puesto en operación. De este tanque se construyeron, hasta donde entiendo, dos ejemplares que fueron utilizados ya al final de la guerra. Como les dije anteriormente, también se construyeron cañones aéreos autopropulsados, hasta 6 de ellos fueron terminados, cañones sónicos que funcionaban evidentemente con el uso de sonido, que era enviado de manera como si fuera una especie de rayo láser a muy grandes distancias para destruir objetivos. Esto que estamos viendo en pantalla es la famosa Die Glock, la campana nazi, que aparentemente fue una fuente de energía que se basaba en el uso de ciertos componentes que giraban a muy alta velocidad, componentes líquidos, y que todo esto generaba una especie como de electromagnetismo, por llamarlo de alguna forma, que eventualmente producía una fuente de energía limpia e inagotable, que podría servir para propulsar todo tipo de componentes como aviones, barcos, cohetes, etcétera. Incluso algunos hablan de que este tipo de tecnología pudo haber dado pie a experimentación con distorsión en el tiempo, distorsión en el espacio y en el tiempo, porque como generaba un campo electromagnético muy intenso, llegaba a generar singularidades en el espacio-tiempo que permitían hacer experimentos ya muy avanzados de distorsión en el tiempo. También se desarrollaron cohetes de la serie V3, no V2, que fueron los últimos que se conocieron públicamente, sino V3, que incluso fueron lanzados prototipos que fueron los precursores de lo que ahora son pues los misiles teledirigidos que pueden atravesar todo el mundo, ¿no? Los bombarderos suborbitales, que eran aviones que sí se desarrollaron ciertos prototipos que iban a atmósfera ya alta, a altas capas de la atmósfera, y que sin llegar hasta lo que conocemos ya como el espacio exterior, pero que sí podían llegar a capas muy altas de la atmósfera y luego atravesar a velocidades hipersónicas del otro lado del mundo. También otro tipo de armas que se les llamaban alas volantes, las Horten, helicópteros de fines militares, tanto tripulados como no tripulados, equipos de visión nocturna. Aquí, por ejemplo, miren, estamos viendo en pantalla algo muy interesante, que son los famosos platillos voladores Jaunebu o Jauneburg, que fueron desarrollados al menos 4 series, desde la serie 1, 2, 3 y 4, ahí están las diferentes dimensiones, tamaños. Como ustedes pueden ver, este es el platillo volador clásico, que algunos dicen que bien pudiera ser que los primeros avistamientos por ahí del 45, 46 y hasta 47, el famoso avistamiento de Kenneth Arnold allá en Estados Unidos, por ahí de mediados de los 40, bien pudo no haber sido un objeto extraterrestre, bien pudo haber sido un objeto terrestre desarrollado por los alemanes. También, bueno, ya hablamos de la campana, que es la fuente de energía de la cual yo les comenté. Aquí tenemos también en pantalla una representación de un supuesto Jaunebu alemán. Como ustedes pueden ver, tiene una torreta, tiene la forma discoidal. Allá atrás se alcanza a ver una especie como de vehículo de remolque en un campo de pruebas, evidentemente alemán. Toda esta tecnología supuestamente se desarrolló en Checoslovaquia y en otros países de lo que se le llamó luego Europa del Este, que estaban bajo el dominio nazi, y que
para poder desarrollar toda esta tecnología se tuvieron que construir cavernas muy profundas, que en eso se especializó también cierta parte de las tropas SS y de los cuerpos de ingeniería, en cavar muy profundo, porque como ya estaban teniendo problemas por los bombardeos de los aliados, pues entonces tenían que irse a las cavernas o adentro de las montañas para evitar que toda su tecnología fuera destruida por estos bombardeos. Aquí también viene a bien rescatar la imagen, a un personaje que se llama Hans Kammler, que como les comentamos la vez pasada, en el episodio pasado, fue un general alemán, doctor en ingeniería, que ya en los últimos años de la guerra pues llegó a ser el segundo al mando del régimen nazi, solo que evidentemente no se dio a conocer porque él estaba en el anonimato y porque no convenía a los intereses de la Alemania nazi que pues él tuviera difusión pública. Obviamente para el consumo popular pues se decía que estaban Himmler, Bormann, Goebbels, etcétera. Pero en realidad el que detentó el poder, porque era el que tenía el control de los experimentos más secretos y de este tipo de tecnologías, era Kammler, del cual, hasta donde yo alcanzo a saber, solo existen 1 o 2 fotografías en donde se ve así de muy mala calidad. Y como les digo, es porque como vieron que el curso de la guerra estaba tomando cierto destino que no favorecía a los intereses nazis, pues entonces cada vez se hizo más oculta esta tecnología, más secreta, y bueno, pues era parte también de lo que estuvimos hablando en el episodio pasado. Ahora bien, la parte ya más esotérica, más oculta, que tiene que ver con esta tecnología también, nos lleva a recordar que el nazismo era una ideología con gran contenido esotérico desde sus inicios. Por allá de la década de los 20, de 1920, tenemos que recordar lo que fue la fundación de la Sociedad Thule, que fue una organización esotérica fundada por el alemán Rudolf von Sebottendorf, y que después fue continuada por Sebottendorf mismo y por Dietrich Eckart. Ambos venían de varias escuelas ocultistas y esotéricas que luego vinieron a desembocar en la Sociedad Thule, que se considera como la madre espiritual del nazismo, y a dicha organización pertenecieron desde el inicio personas tan prominentes como Rudolf Hess o Gottfried Feder, el mismo Adolf Hitler y Alfred Rosenberg. Aunque en el caso de Hitler hay polémica, porque hay algunos investigadores que dicen que Hitler en realidad no participó de las reuniones de la Sociedad Thule, sino que más bien la Sociedad Thule lo ungió como un iniciado y posteriormente como el Führer, que ellos fueron los que determinaron que Hitler o el personaje Hitler tendría que ser como el elegido, como el que iba a cristalizar toda la doctrina de la raza aria, toda la doctrina que después se materializó en el Tercer Reich, en el régimen nazi. También les quiero comentar de algo muy interesante que se llamó la Sociedad Brill, que también pueden encontrar mucha bibliografía últimamente. La Sociedad Brill, V-R-I-L, fue fundada por allá de 1922 por María Orsic y sus amigas Traute, Sigrun, Gudrun y Heike, que eran unas chicas que bueno, estaban en ese momento en Alemania y que se hicieron notar porque ellas eran una especie como de mediums que decían que canalizaban a distinto tipo de entidades y se dejaban el cabello muy largo porque decían que con esto ellas podían canalizar mejor, que como su energía se prestaba como para canalizar a distinto tipo de seres no humanos, de entidades no humanas. Y estas chicas
que por cierto eran muy bellas, al menos en las fotografías de la época de las que se han podido rescatar, eran mujeres muy hermosas. Eran como un círculo muy cerrado, muy selecto, que canalizaban mensajes de ciertas entidades y que, bueno, algunos dicen que incluso llegaron a canalizar tecnología. Por ejemplo, todo lo que son los ovnis, los platillos Jaunebu o Jauneburg, los planos para poder construir esta tecnología, incluso de la campana de Die Glocke, pues fueron revelados por los mensajes que recibían estas chicas alemanas de la sociedad Brill, que luego tuvieron muchos contactos con la sociedad Thule, y que, bueno, pues es todo esto, toda esta argamasa toda esta masa crítica formó luego lo que luego se convertiría en el nazismo, la parte más esotérica, más oculta del régimen nazi. También aquí les estamos mostrando en pantalla unos libros muy interesantes que yo también les recomiendo, que son Los demonios ocultos, de un escritor argentino que se llama Abel Posé. También hay otro libro que se llama El viajero de Agartha, que también hablan acerca de esta parte más esotérica y oculta del régimen nazi. Estos libros son muy interesantes porque de manera novelada, yo los invito a aquellos de ustedes que les interese que los lean, todavía se consiguen en físico o en digital. Son libros muy interesantes porque nos dan a conocer de manera novelada parte de lo que sucedió antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Nos hablan acerca de esto de la sociedad de Thule, de la parte también de la sociedad Brill, que ya comenté, cómo fue que todo este ocultismo, que toda esta parte tan esotérica, luego dio inicios a lo que fue el nazismo. ¿Por qué? Porque en el fondo de lo que nos hablan es de que los nazis creían, y se lo tomaban muy en serio, porque incluso crearon un instituto que se llamó el Instituto Ahnenerf, para estudiar los orígenes de la raza aria, y se fueron a estudiar y destinaron sumas cuantiosas de dinero del Reich alemán para irse a la India, al Tíbet, anduvieron por toda Europa, anduvieron también incluso acá en América, porque andaban buscando muchas cosas, entre ellas, como eran creyentes de la teoría de la tierra hueca, pues andaban haciendo investigaciones precisamente de qué civilizaciones podrían existir intraterrenas. También creían en lo que ellos le llamaban, o en lo que se llamaba Hiperbórea, que sería un mítico continente o una porción de un continente helado que estaría muy al norte, más allá de lo que sería el Polo Norte, y ya, bueno, pues digamos que esto engarzado con las teorías de la tierra hueca, ¿no? Que de allí se originaría la raza aria, ¿no? Hablaban acerca también de muchos temas, como les digo, se fueron también al Tíbet, mantuvieron contacto con budistas tibetanos. Algunos, Abel Posé incluso nos habla en sus libros de los contactos que existían con una supuesta región mítica que se conoce como Agartha, que también forma parte de estas teorías de la tierra hueca, Shambhala, etcétera, una de cuyas entradas a esta tierra hueca estarían en ciertas regiones muy remotas del Tíbet. Otra entrada por acá, por los rumbos de Bolivia, de los Andes bolivianos y de los Andes peruanos. Anduvieron haciendo expediciones, pues con geólogos, con meteorólogos, con tropas que incluso se trasladaron a lugares muy remotos del planeta. También anduvieron por China, por el desierto del Gobi, etcétera. Como les digo, todo esto se lo tomó muy en serio el régimen nazi, no era una broma. Ellos lo que estaban buscando a través de todo este esoterismo y de todo este ocultismo era darle un fundamento para poder justificar todos los actos que estuvieron haciendo antes, durante y después de la guerra,
y obviamente para darle un fundamento filosófico a lo que ellos pretendían que fuera el Reich de los 1000 años, porque recuerden que ellos pretendían que este tercer Reich durara durante mucho tiempo. Entonces tenían que dar una fundamentación a algo que incluso se convirtió en una religión, porque sí existió una religión nazi. En Nuremberg y en otros muchos lados de la Alemania existían templos en donde los nazis hacían sus rituales, y donde Himmler en persona, como líder supremo de las SS, junto con el Führer, con Hitler, iban ordenando en diferentes grados a las SS, a las tropas de élite. Les entregaban anillos en donde ya solo los muy iniciados podían portarlo, les entregaban insignias, los hacían depositarios de todo este ocultismo, de todas estas doctrinas esotéricas, y pues eran muy pocos los que ya llegaban a la culminación de estos grados esotéricos, que eran los que obviamente detentaban los más altos puestos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, lo que se gestó no fue nada más una guerra como se conoce públicamente, con tanques, con aviones, con submarinos, con tropas, etcétera. Esto iba mucho más allá. Esto iba para algo que tenía su propia filosofía, su propia religión, su propia forma de ver la vida. La ciencia era totalmente diferente, porque ellos, por ejemplo, a la ciencia que nosotros conocemos como tal, la despreciaban, le llamaban ciencia judía, decían que no tenía sentido. Para ellos las armas atómicas o nucleares, la física nuclear era ya algo atrasado, algo obsoleto, algo que no tenía sentido, porque además era altamente contaminante. Este régimen nazi estaba ya experimentando con tecnología muchísimo más avanzada, que nada tenía que ver con lo que ahora públicamente conocemos. Y algo muy curioso, que viene a cuento por los libros que también les comentamos en la emisión pasada del autor Felipe Botalla, que son los de Colon y Wallner, Operación Hagen, Cronos, la puerta del tiempo, y Antártida 1947. También en estos libros se menciona que buena parte de la tecnología que no era tan oculta, que no era tan ligada a lo esotérico, fue lo que luego con la operación Paperclip se fue a los Estados Unidos. Acuérdense que esto, como ya dijimos, fue una carrera contra el tiempo, en donde por un lado los soviéticos y por el otro lado los estadounidenses tenían una carrera contra el tiempo para ver quién era el primero que llegaba y se apropiaba de las tecnologías. Y ya con la operación Paperclip, muchos antiguos científicos nazis se fueron a Estados Unidos, fundaron la NASA, entre otras cosas, y fueron los que principalmente dieron pie al programa atómico de los Estados Unidos y al programa espacial, entre muchas otras cosas. Obviamente la tecnología más secreta, más oculta, esa no se la dieron a los aliados, o tampoco cayó en poder de los aliados. Esa, el régimen nazi, pues se la llevó, como vimos en este tema de Antártida 1947, a lo que se le denominó la base 211 en la Antártida, en el Polo Sur, y obviamente en varias colonias, en varios establecimientos en superficie y subterráneos que se construyeron en Bolivia, en Chile, en Brasil, en Argentina, y que se exponen en los libros que ya les comenté de Felipe Botalla. Yo los invito a que, pues si les interesan estos temas, o si sembré la cosquillita de la duda, como se dice coloquialmente, o de la curiosidad, pues hay muchos temas que investigar, hay muchas fuentes en donde podemos averiguar un poco más acerca de todo esto. Yo los invito a que también no nos creamos pues todo lo que yo les he dicho, que podamos hacer una investigación propia, forjar nuestro propio criterio, ver un poco más allá, de que hubo cosas o que ha habido cosas
que se nos ocultaron como parte de nuestra historia, que era también lo que comentábamos en el episodio anterior, por supuesto. Entonces esto también lo tenemos que investigar como parte de nuestra memoria histórica, como parte de la historia que no nos contaron, sobre todo para entender mejor nuestro presente, entender mejor el pasado, no repetir los mismos errores que cometimos anteriormente, y simplemente saber que hay realidades que están más allá de lo que vemos en los medios masivos, de lo que nos cuenta la historia oficial en los libros de texto. Esa es la invitación que yo les hago a todos ustedes. Y bueno, pues sin más, quiero agradecerles por su tiempo, por su paciencia, por su atención. Invitarles a una siguiente emisión de la próxima semana, donde vamos a tener otros temas también muy interesantes. Y pues agradecerles a todos, desearles que estén bien y que pues nos sigan acompañando en posteriores emisiones. Muchas gracias a todos. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. 19 horas, 57 minutos. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @smradiomx. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Do You Think I'm Sexy? Rod Stewart, 1979.